sus Biblias, no muevan de ahí, de Mateo capítulo 5. Ahora atendimos la última vez el versículo 27 al versículo 30. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Miramos acerca del adulterio en el corazón, versículo 27, 28, 29 y 30, la actitud que debe tener el nuevo, o debía tener el nuevo candidato para el reino de Cristo que él estaba anunciando en este monte. La actitud de este discípulo era estar dispuestos a cualquier cosa por tal de no ir al infierno, evitar el adulterio, simplemente no mirar. Solución práctica. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está bien. Ahora, hermanos, vamos a continuar con el versículo 31 y 32, recordando que Jesús subió al monte en el capítulo 5, verso 1, viendo los discípulos, la multitud subió al monte. Capítulo 4, versos 23, 24, 25, recorría Galilea, sinagogas, su fama se difundió y mucha gente le seguía. Así es que Jesús ha hablado, como decía, sobre el adulterio en el corazón, en la mente. Ahora vamos a hablar sobre el adulterio físico. El adulterio físico, Jesús habla sobre esto, el pecado que va en contra del modelo divino, versículo 31 y versículo 32. Lo que miramos simplemente, hermanos, es que Jesús es en una nueva era, en un tiempo diferente, donde vendría el cristianismo, el reino de Cristo, donde Él habría de morir por nosotros y habría de esta manera tener un pueblo propio, celoso de buenas obras, limpio de muchas clases de pecados. Es increíble cuando vemos el diagrama o la radiografía de lo que es el Sermón del Monte. Vemos, por ejemplo, hermanos, unas partes donde un doctor, cuando ve la radiografía, puede ver claramente, pero cuando usted ve lo que habló Jesús en el Sermón del Monte, habla de bienaventurado, la dicha realmente que va en contra de la felicidad del mundo. Esta es la verdadera dicha. Después Él habla de la diferencia entre la ley, lo que Él enseña, y lo que la ley no consiguió. Después de hecho, Él va a hablar acerca de la actitud del hombre que tiene la verdadera paz de Jesús y que ahora es miembro del reino. No va a estar preocupado por el pan de cada día. El afán va a estar fuera, expulsado. Y cuando ve usted toda esa radiografía, ve claramente las partes esenciales. Por ejemplo, en relación a la ley, a la felicidad, a la preocupación, a las actitudes de mostrar la religiosidad sin tener que lavar diríamos, sin tener que tocar trompeta cuando estás ayunando, etc. Me explico. Hay una radiografía tremenda. Quiero mostrar al final de esta serie de lecciones para que usted pueda ver qué es lo que Jesús pretende en tu vida. Ahora, hermanos, vamos avanzando, como decía en estas lecciones. En estos dos versículos, vamos a mirar, note bien, antes de leerlo, de mirar, vean en su Biblia, por ejemplo, en 31 y 32, lo pondré en un momento más. También fue dicho, note esa expresión, oíste que fue dicho, ahora también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio, verso 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Versículo 31 y 32. Tenemos esa meta de entender estos dos versículos hasta el final de la lección. Primero, vamos a ver una forma clara, una confrontación entre lo que Jesús dijo y lo que Moisés dijo en la ley. Vamos a mirar que hay la única excepción que libera del matrimonio, y también miraremos qué es lo que provoca el pecado de adulterio, que es el énfasis precisamente de Jesús en estos versículos. Vamos mirando, hermanos, primeramente una confrontación entre lo que Jesús dice y Moisés dice, y es muy marcada en estos dos versículos. Note bien la expresión, el verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio. Y note bien el verso 32, pero yo os digo,
nadie puede negar que Jesús está confrontando y yendo en sentido contrario a lo que Moisés había dicho. Es claro y evidente, pero yo os digo. Ahora, para mirar esto, necesitamos nosotros qué es lo que Moisés dijo en el Antiguo Testamento. ¿Qué dijo Moisés? Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Bueno, sobre la carta de divorcio, podemos mirar en Deuteronomio los primeros 4 versículos del capítulo 24, verso 1, 2, 3 y 4 de Deuteronomio 24. Y note bien algunas cosas aquí. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Dice la versión 60, note bien. Es bien importante que tengamos mucho cuidado en las traducciones, si son fidedignas, son correctas, mejor dicho, o no. Note bien la 60, podrá ir y casarse con otro. Como que Moisés está diciendo, pueden ir y casarse con otro. Eso no es correcto. Esta traducción de la 60 no es correcta. Voy a mostrar por qué. Pero note bien una primera cosa que en el verso 21 dice: si alguno tomare mujer, se casa con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Note bien, subraya esa palabra, indecente. Es bien importante también cuando las personas estudian la Biblia, quieren llegar a la verdad, hagan un análisis, hermanos, muy amplio. Por ejemplo, esto no lo va a encontrar en el libro de Levíticos o en Éxodo, que son los primeros libros. ¿Qué es Deuteronomio? Es un libro, hermanos, de repetición de la ley. ¿No es así? Y lo encontramos precisamente aquí. Jesús dijo claramente en Mateo 19 que Moisés fue el que permitió esto, obviamente con la autoridad de Dios. Pero note bien que está en el libro de Deuteronomio, es un factor también importante. Toda persona que quiere llegar a entender este tema que Jesús está tratando en el mundo, si alguna cosa indecente. Ahora, las Biblias Américas y algunas otras traducciones dicen algo reprochable, indecente, algo reprochable, que esa es la línea, los términos, algo reprochable es algo indecente. Ahora, esta palabra, hermanos, esta palabra es una palabra algo indecente, reprochable. Hay otros términos en unas traducciones que son más simples, pero no creo que es lo correcto. Creo que esta es la palabra indecente o indecoroso. Pero dice, esta palabra indecente viene del hebreo, obviamente, de erbat dabar. Erbat dabar, algo indecente. Pero en realidad, a través del tiempo, esta palabra no está bien definida qué es erbat dabar, qué es lo indecente. De tal manera, hermanos, que hay dos rabinos que se levantaron, que ellos vivieron en el tiempo del primer siglo. Uno de ellos, Shammai, que del 50 antes de Cristo y 30 después de Cristo aproximadamente, él tomó la posición de que el Badabar era algo indecente. Para él definitivamente era adulterio, y así se manejó y lo enseñó en su escuela. Él tenía una escuela en el primer siglo. Pero había otro, Hillel, que él tenía un concepto un poco más flexible. Decía, no creo que eso de erbat dabar sea adulterio o fornicación, no, lo indecente, sino que simplemente creo que cualquier cosa. Por ejemplo, en la escuela de Hillel decía él que para él era erbat dabar o algo indecente, que si una mujer salió sin cubrirse o se encontró en el camino siendo una mujer hebrea y está hablando con otro hombre, que no era costumbre eso, y que eso era indecente y puedo darte una carta de divorcio y despedirte. Otros decían, bueno, realmente es muy posible que el Badabar simplemente no cocinó bien la cabra o el borrego, y eso no me gusta, dice el esposo, y voy a despedirla. ¿Me explico? Hermanos, es bien importante entender esto por lo que Jesús está enseñando en el monte. Usted y yo no vivimos en el tiempo de Jesús, pero había esas influencias y esos conceptos en ese tiempo. Ahora,
avanzando, cuando vemos esto, note bien en qué consiste Deuteronomio, lo que escribió Moisés en el capítulo 24. Lo que encontramos realmente es una permisión, algo que permitió, vamos a verlo más claramente a continuación, que permitió Moisés, pero que no era correcto de acuerdo al modelo original de Génesis capítulo 1, verso 24. Y que él permitió, pero en ese permiso que él dio, flexibilidad en la ley de despedir a una esposa, el punto era que había una protección para la mujer. Y voy a explicarlo ahora por qué. Note bien el verso 23. Pero si la aborreciera este último, es decir, note bien lo que dice el versículo del versículo anterior, podrá ir y casarse con otro hombre. Guarde eso. Según versión 60, puede ir y casarse. Ahora, note bien lo que dice el versículo 3. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare, y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa este último, o si hubiera muerto el postrero hombre que la tomó por mujer. Noten esto, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Usted pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser eso? Después que fue envilecida. Ahora, note bien, si la teoría, note bien, del primer rabino, es que es fornicación, entonces establecida, la separa, ¿ok? ¿Por qué la recibe la segunda persona? Piense eso. El punto es que no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar. ¿Cuál es la causa, la razón? Para que sea su mujer. Después que fue envilecida. Esto es abominación delante de Jehová. Y no de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Por qué es eso? Note bien que la primera ocasión, despedida la esposa y tiene una carta. Algo más que añadir, hermanos. Esta carta siempre se hacía en la puerta de la ciudad con los ancianos. ¿Recuerda usted cuando tomaron a Ruth? Bueno, tenía que hacerse. Testigos, los ancianos enfrente a la ciudad. Y esto era así. Entonces le daba la carta y se va. Se casa, pero si muere o la despide, ya el primero no puede volverla a tomar. ¿Y sabe cuál era la razón? Buscando en la historia de libros antiguos, una costumbre que tenían los egipcios en Egipto que era para ellos muy tradicional el intercambiar esposas con mucha facilidad. ¿De dónde venía la influencia del pecado y el paganismo para el pueblo de Israel? De Egipto. ¿Cuántos años estuvieron en Egipto? Muchos. Y esto, hermanos, precisamente evitaba que ellos practicaran lo que era muy común en Egipto, volverla a tomar, intercambiar esposas. Y la esposa tiene una protección, pero este texto, ahora estamos entendiendo lo que Jesús está diciendo en el monte siglos más tarde. ¿Oíste qué fue dicho? ¿Oíste qué fue dicho también? Mejor dicho, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y ellos habían escuchado esto de Moisés. Y debemos entender un poquito el trasfondo. Pero yo os digo, note bien, Jesús está confrontando lo que se había dicho por Moisés. Yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. ¿Cuál es el contexto? Jesús trató el problema de adulterio 2 veces en su vida del ministerio. La otra es el contexto, Mateo 19, 1 al 8, y tiene, hermanos, una relación tremenda con lo que dijo en el monte. El verso 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, note bien, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por cualquier causa? Seguro que estos tenían influencia de ¿cuál rabino? Hillel.
Él decía que era por cualquier causa. Había una corriente de estudiantes de la escuela que decían ellos, de rabinos, de fariseos, cualquier cosa está bien. Y estos fariseos, hermanos, tienen esa corriente, esa idea. Es lícito al hombre por cualquier causa y el punto es prenderle. Pero había esta teoría. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y por esto el hombre dejará al padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es una copia de Génesis 2:24. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Otra vez, otra copia de Génesis 2:25. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? No te vienes. Ese es el punto. Vamos a atrapar a Jesús. ¿Por qué mandó? Y Jesús nos dijo, bueno, Moisés les mandó repudiar a las mujeres, mas al principio no fue así. No, Jesús dijo, Él les dijo, verso 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Ve eso? Jesús no está aceptando que Moisés mandó. Moisés permitió. Hermanos, la versión Biblia de las Américas a la traducción antigua, la moderna, traduce correctamente Deuteronomio 29. Y Reina Valera dice, y podrá, y le dice podrá tomarlo, y tomará otro esposo. Y las otras traducciones dicen no, y se vendrá a ser parte de. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó, no, porque la mujer fue y se casó. Por eso se ponga mucha atención en las traducciones. Es serio el punto de traducción. La mayoría de doctrinas erróneas hoy en día es problema de conveniencia, el asunto de conveniencia y el asunto de ignorancia de traducciones y buena interpretación de Biblia. Y aquí está claramente, aún en la 60 dice, Moisés mandó, no, Moisés les permitió. Al principio no fue así. No fue así. Así que, hermanos, hay una confrontación claramente y debe entenderse que Jesús no está ahora. ¿Sí? Alguien dijo en un argumento que realmente Jesús estaba corroborando lo que está en Deuteronomio 24, ¿no? Jesús está confrontando, está volviendo al principio, que es Génesis capítulo 1. Por eso es que dice Jesús, fue dicho que repudia a su mujer de carta de divorcio. Yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, no te viene, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ese es un cuadro distinto a lo que es en Deuteronomio 24, verso 2. ¿Okay? Pero hay otra cosa más, hermanos. Jesús también aquí establece algo muy importante que no estaba claramente visible en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? Una excepción que libera del matrimonio, y es precisamente fornicación. Versos 32 de Mateo 5. Yo os digo que el que repudia a su mujer, la palabra repudiar, separar, divorciar es lo mismo. A no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Note bien cómo se leería sin la excepción. Dice Jesús, diría Jesús, pero yo digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso no decía Deuteronomio 24. Pero ya, hermanos, con la excepción dice, a no ser por causa de fornicación, o excepto por causa de fornicación. La causa de fornicación es la causa que sí te permite repudiar o divorciar a tu cónyuge. Y hermanos, otra cosa que es muy interesante también en estos versículos, tomando en cuenta, recuerda que lo que dice el apóstol Pedro en la carta primera, en el 4:11, si alguno hable de acuerdo, alguien dijo a la palabra de Dios, no, plural, a las palabras, si es buena traducción, hable de acuerdo a las palabras de Dios. De ahí que cada palabra es importante. ¿Sabe cuál es el principal problema hoy en día en las malas interpretaciones y teorías que van en contra de este tema? El ignorar ciertas palabras, pasar por alto por ciertas palabras a conveniencia. Y una palabra que se ha abusado mucho
Se ha basado sobre ella en la palabra causa. Por ejemplo, cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte, a no ser por causa, Mateo 5:32, también en Mateo 19 vinieron y le dijeron, Señor, es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Jesús, si no hubiese dado importancia a la palabra causa, Jesús no hubiera seguido la idea, la línea de pensamiento de ellos. Pero él está dando importancia a la causa. Porque ¿qué es la causa? La causa es la razón, el motivo de cuando una persona se separa. El hombre sale de la casa, la mujer sale, se separan. Esa es la causa, el motivo. ¿Recuerda causa y efecto? Una lámpara de mano y una luz ahí en la pared. Ese es el punto. Tiene mucha importancia. Ahora, recordemos la palabra causa. Por ejemplo, él decía en el siglo I que para él decía que la esposa y sin velo hablar con un hombre en el camino, etcétera, etcétera, no, pues si no viene el cordero. Bueno, la causa aquí viene. En Mateo 19, verso 3, nuevamente, lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Por cualquier causa. Y Jesús explica que es por causa. Mateo 19, 9 y Mateo 5, 32 es exactamente, hermano, lo mismo. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Y note bien la palabra no ser por causa. Y aquí en la palabra causa hay mucho controversia que no debería haber. Que si por ejemplo es comprobada la causa, ¿qué tanto por ciento? Hay muchas cosas, hermanos, por ejemplo, en la historia de que en el tiempo, pocos años que he estado predicando, he habido mucho. Y que a veces no sabemos, si no tenemos experiencia con predicadores, no sabemos cómo juzgar las cosas y decimos, bueno, ¿qué se hace aquí? Por ejemplo, 24, 25 años tenía. Un matrimonio se separa. ¿Ok? ¿Por qué? Ella no sabía cocinar. Tiene muchos problemas por ahí. Nació una niña. Él llega de la fábrica, de la compañía. Él tiene que cocinar, atender a la niña, bañarla. Después de algunos años se separan. Ya no aguantan más. Están sin casarse los dos. Adoran la iglesia en dos iglesias diferentes. De pronto, ella muere de cáncer. En el área se fomenta, ¿qué se hace? Y algunos dicen, ya es libre él, porque murió. ¿Qué cita? Romanos 7. Si la esposa muriera, el hombre es libre. Ya no queda libre a la ley del marido. Vamos a ver el texto a un momento más. ¿Es verdad, es correcta esta teoría? Muchos levantan sí. Pero si usted toma en cuenta la palabra causa, ¿esa es la causa que quedó libre? No, la causa fue en el momento que salió de casa. ¿Cuál fue? Incompatibilidad de carácter. Pero algunos dicen, pero es que ya está muerto. Sí, pero esa es la causa. Hermano, se oye muy cruel. Pero usted tiene que empezar en Jesús, el Señor Jesús de gloria, que murió por ti. Sí, Él fue el que dijo esto. Él fue el que instituyó esto. ¿Podemos estar en contra de lo que Él dice? No dar importancia a la causa, que la palabra, el efecto que está dando. No, Dios no libre de hacer eso. Y puede poner muchos ejemplos. Dos parejas se separan y se están cuidando uno a otro. Pasa un año y de pronto el esposo ve que la esposa fue la débil y ya cayó. Esta es causa de fornicación. ¿Eso es el punto de la causa de separación? No, hermano, si usted puede mover de una y otra manera el problema, y en red de lo que sea, tenemos reglas, tenemos ley, tenemos para juzgar un asunto. Para que el hombre, pareja, esposo, no estemos perdidos, podemos entender el punto. Y así sucesivamente. Un momento más adelante. Hay otra causa, aparte de fornicación en la Biblia, cuando usted puede repudiar o no repudiar, simplemente quedar libre. Esto es en Romanos 7, que decía hace un momento, Romanos 7, 1 a 3. Note bien, hermanos, lo que dice aquí, Romanos 1 al 3. 7, 1, 3. ¿Acaso ignorás, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer
casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ya queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿cómo va a ser llamada? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, ¿será llamada adúltera? No será llamada adúltera. ¿Cuál es la razón? Murió su esposo. ¿Cuál es la causa? Muerte su esposo. Hay otra teoría que algunos manejan, dice Mateo 5, 31, 32, no nos autoriza de casarnos, sí se repudiarla, pero no de casarme. Por favor, ¿cuál es la diferencia? Si no autoriza para casarte por fornicación, que tu cónyuge te engañó, entonces ¿por qué este que se le murió si se casa? ¿Cuál es la causa? Porque es muerte y esta es fornicación. No, es que este es libre y aquel también es libre. ¿Cuál es el problema de eso? Tenemos que manejar la Biblia correctamente. Pero, hermanos, esta es la otra causa que encontramos en la Biblia, no hay más. Cuando una persona puede entrar en segundas nupcias y volverse a casar, ese es el punto aquí. Esa es la excepción que libera el matrimonio, muerte y fornicación. Hay algo más. ¿Qué provoca el pecado adulterio? Pues es el énfasis que Jesús tiene aquí. Y ahora entiendo mejor por qué Jesús trató esto. Sí, la escuela de Gilel y el otro rabino. Había diversidad en la palabra hebrea de alguna cosa indecorosa. Y había mucho común que se estaban divorciando, separando. Y Jesús establece esto respecto para oportunidad para hablar del matrimonio original. ¿Qué provoca el pecado adulterio? ¿Qué estaba provocando en ese tiempo y hoy en día, hermanos? Bueno, simplemente el adulterio es causado por una separación de cualquier caso, por cualquier causa. Ese es el punto. ¿Recuerda cuál es la causa o el punto de la fornicación o el adulterio en el corazón? Mira, ¿cuál es aquí la causa del adulterio físico? Separar por cualquier causa. Eso es. Note bien lo que dice la consecuencia del 5:32. Pero yo digo que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación. ¿Qué es lo que provoca? Hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso es, hermanos. Eso es. Alguien no ha definido qué es la fornicación. Fornicación es porneia, griego, una relación sexual ilícita. Y entra terminalmente. ¿Y qué si es un hombre con hombre? Es fornicación. Mujer con mujer es fornicación. Acto sexual, punto. Y puedo agregar otras cosas que son un poco aberrantes, pero hermanos. El punto, acto sexual ilícito. ¿Cuál es el lícito? Mi esposo y esposa. Que somos bien delante de Dios y que somos esposos con autoridad divina. Dios nos unió. No hay problema, eso es lícito, está bien. Y eso los jóvenes deben entenderlo. Hoy el sexo libre en Estados Unidos, eso, hermanos, es fornicación. En la idolatría en el primer siglo, no se diga. Por eso Pablo dice, huyan de la fornicación. La idolatría siempre iba junto con la fornicación, con los ídolos. Mucho alcohol y mucho eso. El adulterio, hermanos, de moikeo o moikao, como sea en el griego, manejar engañosamente, se trata de hombres y mujeres, dice el señor Vine. En otras palabras, el punto es que, la palabra también adulterio, adulterando la palabra se aplica porque cuando cambias del original a algo falso, no es el modelo, es algo falso. Es de, bueno, no sé si se marca, es taiwanés, es algo imitación. No es, para entender bien términos sencillos, el adulterio. Cambias. Dos mujeres para un hombre. No, adulterio, eso no es así. No es así. Así que, hermanos, ¿cuántas causas de separación existen el día de hoy en día? Piensen. Incompatibilidad de caracteres, problemas económicos, sí, hay divorcios. Porque dice, este hombre no me trae dinero, me voy con el más rico. Problemas de relaciones íntimas, sí las hay.
falta de comunicación, mucho, alcoholismo, drogas y intervención de la familia y de los cónyuges. También hay problemas, por eso son causas de separación, de divorcios, agresión física y psicológica. Oí no hace mucho una pareja que se separó y ¿cuál era? Agresión psicológica. Eso dijo después. Hay muchas causas, pero ninguna que califique. ¿Qué dijo Jesús? Salvo por causa de fornicación. No dijo otra cosa. Algunos, rápidamente, hermanos. Algunos argumentos para volver a casarse. Hay muchos en realidad. Pondré 2 o 3, pero hay muchos. He leído tanto que hay hermanos cristianos, predicadores, sí, y en Estados Unidos, de habla inglesa, aún tienen argumentos para volverse a casar segunda noche. Lo siento. Pero la Biblia, no importa tu nacionalidad, tu raza, no importa. Esta es la ley de Cristo. Tenemos que ajustarnos, hermanos. Lo siento mucho. Pero miren, por ejemplo, uno de ellos. Alguien dice que la ley de Mateo 5:32 y Mateo 19 no es para incrédulos. Lo leí no hace mucho. No es para incrédulos. ¿Ok? En otras palabras, se dice que los incrédulos no entran ahí de lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo es para sus discípulos. Lean 1 Timoteo 1:9. Sabiendo que la ley no se fue creada por Dios ¿para qué? Para los justos, sino para los matricidas, parricidas, etc. Todos los que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué con este texto, hermanos? Y entonces, si esto no se hizo para los que van a ser parte del reino, entonces el bautismo ¿para qué se hizo? Se hizo para pecadores. Toda la voluntad de Dios es para pecadores. Es un argumento muy frágil. Otra, el bautismo disuelve todos los pecados, incluyendo el adulterio. Hechos 2:38. Arrepentidos para perdón de pecados. Y el bautismo disuelve todos los pecados, sí, que hayas cometido. Pero la pregunta es, si sigues, tú eres un hombre y cohabitas con un hombre, la pregunta es, ¿qué es eso? Fornicación permanente. Ese pecado lo perdonó, sí, en el bautismo, pero lo sigues practicando. Hermanos, alguien dijo, y creo que hermano Wayne, el bautismo disuelve pecados del pasado, pero no disuelve relaciones matrimoniales o conyugales. Y eso es el punto. Otro argumento muy infantil. Lo hicimos por ignorancia. Hechos 17:30 y 31. Dijo el apóstol Pablo en el Areópago, precisamente. Dijo él, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Sí, hermanos, muchas cosas por ignorancia. Pero ahora no hay ignorancia. Sabemos que si separamos al esposo, a la esposa, porque simplemente ronca mucho, es que ya no la aguanto, tiene un carácter feo. Tú sabes que va a hacer que ella adultere. Y el que se case con ella va a adulterar. Y eres culpable por ello. Es cualquier causa. Eso es. Debemos quedarnos en el estado, que fuimos. Este es muy común, este sí lo leo primero, a los Corintios 7, 20, los Corintios 7, 20 y el verso 24. El apóstol Pablo, ¿cuál es el punto aquí? Hermanos, verso 20, los Corintios 7, 20 dice así. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Verso 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado así, permanezca con Dios. Algunos dicen, hermano, es que yo fui casado 3 veces ya, pero aquí dice Pablo que así me quede. Ok, ¿cuál es el contexto? Conteste, ¿cuál es el contexto? El contexto es muy simple. El contexto, note bien, vamos a leer ahora el contexto, verso 18. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese incircunciso. ¿Qué es el punto que está junto con esto? La circuncisión. O sea que si tú fuiste siendo circunciso, sin circuncisión, te tienes que ir a circuncidar por ser ahora cristiano, del Evangelio te encontró, voy a poner ya, lea Gálatas capítulo 5. El punto que Pablo está tratando es que no tienes que cambiar el estado de circuncisión y circuncisión. ¿Qué otro tema trata Pablo con esto? Verso 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procura lo más. La esclavitud, número 2.
Ahora, siendo cristiano, es que soy esclavo, tengo que hacerme libre. O estoy libre, tengo que hacerme esclavo. No cambies en eso. Eso es lo que está tratando Pablo. Imagínense, hermanos, mucho de conveniencia, ¿verdad? Mi esposa no era mi esposa hace 30 y tantos años cuando yo la conocí. Ahora me convendría alguien más. ¿Y qué digo? Bueno, como me hice cristiano, la voy a divorciar. Eso es lo que creían los corintios, Pablo no. Pablo está hablando como fuiste llamado. No en el tema central no es el matrimonio, es el estado social del asunto de la circuncisión en relación a la ley. Ese es el punto de Pablo. Pero es falso este argumento. Escuchen esto. Pudiera seguir, estaba leyendo como 15 o más, 20 argumentos de posiciones de quienes quieren aprobar. Yo estoy bien, no estoy en fornicación, no estoy en adulterio, hermanos, pero lamentablemente me da mucha tristeza. Se trata de la vida eterna, se trata del infierno eterno. Y se trata de la ley de Cristo. Y se trata de que estos argumentos, lamentablemente, son tan superficiales y tan frágiles que no tienen argumentos, ni podríamos verlos todos ellos en esta mañana. Por último, ¿cuál es la consecuencia de la fornicación y adulterio? Eso es lo peligroso. Hay dos pasajes, hermanos, que quiero que ustedes y yo miremos. Primero, en Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Noten bien cómo el adulterio y fornicación van de la mano. Son dos cosas que van siempre juntas. ¿Cómo los juzgará Dios? Note bien, y este texto da mucha tristeza, mucho. Y en los Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los impulsos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuánta posibilidad de heredar los que están en la lista aquí? Nulos, cero, no. Y eso es, no heredarán el reino de Dios. Y se trata del reino de Dios eterno. No el rey, no tienen subrayar la palabra ni los fornicarios, ni los idólatras. Y es que la idolatría junto con la fornicación se fija. Ni los adúlteros, ni los afeminados. Van dos grupos en este parte. Ni los que se echan con varones, primer grupo. ¿Cuál es el segundo grupo? Que va en el segundo autobús atrás, al infierno. 10. Ni los ladrones, es decir, robar. ¿Sí? Ni los ávaros. 3. Ni los borrachos, o una copa. Ni los maldicientes, maldecir, junto con este fornicario, sí. Ni los estafadores. ¿Qué cosa? Heredarán el reino de Dios. No es posible. No pueden heredar el reino. Hermanos, es triste. El pensar en la eternidad, en el infierno, el pensar en un tormento eterno, simplemente nos lleva a pensar en el contexto que Jesús dijo, volviendo a Mateo capítulo 5. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, y lo dijo después del adulterio en el corazón, te es ocasión de caer tu mano, córtala, tu ojo, sácalo. Es mejor entrar ciego, cojo en el infierno, que ir con una mano, o dos pies, con un ojo al infierno. Es triste, hermanos, es triste. Vamos a hacer algunas conclusiones al final. Guardar el modelo original desde el principio no es difícil si tomamos en cuenta lo que será la eternidad. Recuerdo que ya en Mateo 19 los discípulos dijeron, Señor, si esto es así, mejor no viene no tocar mujer. Él dijo, no todos pueden recibir el matrimonio, hay eunucos y habla acerca de eso. Otro argumento que recuerdo que se me pasó, decían, es imposible vivir en celibato sin pareja. Piensa en el infierno, piensa en la eternidad. Dios une una pareja para toda la vida, hermanos, pero el hombre se separa por cualquier causa desde tiempos antiguos. Quienes están en pecado, fornicación, adulterio, no pueden heredar el reino de Dios de eterno. No es posible, no es posible. Hermanos, hay lección en esto para nosotros. Jóvenes que aún no se casan, piénsenlo bien.
jóvenes que aún no se casan, elijan bien a sus, desde el 99, 97, no, hacemos una reunión familiar, no tener lío. ¿Cuánto estás, Nicole? 98, 99, no es tiempo. 100%, si es 100%. Cuando encuentres a tu futura esposa, 100% y firmo, si no, no. Porque esto es para toda la vida, una sola esposa. Una sola esposa. De otra manera, nuestros esfuerzos son nulos para ir al cielo. Es claro. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a poder entender y hacer buenas decisiones. Estamos casados. Bueno, es que a veces es difícil. Bueno, será más difícil e imposible salir del infierno. Así es que vamos a orar, vamos de la mano y decir que Dios nos ayude para que podamos morir juntos. Es mejor.